El pasado 28 de mayo se celebró la 18ª edición del Día Nacional de la Nutrición, una iniciativa de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, en la que cada año pone el foco sobre un grupo de alimentos. El tema elegido esta vez por FESNAD fueron los lácteos, bajo el contundente lema, lácteos, tenlo claro. En el acto que acogió el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la doctora Ascensión Marcos, presidenta de FESNAD, declaró: hemos escogido este año los lácteos y sus derivados como eje central del Día de la Nutrición, por sus enormes propiedades y beneficios. Pero lo cierto es que, cuando uno mira el díptico o la presentación que proporciona la FESNAD, nunca se explican esos supuestos beneficios que tuviera el consumir lácteos, frente a no consumirlos. Sí se listan una serie de nutrientes, que en absoluto son exclusivos de la leche, y las propiedades de estos. Conviene aclarar que en salud y seguridad alimentaria, se permite asociar los beneficios de un determinado nutriente al alimento que lo contiene en una proporción suficiente, aunque de hecho no esté comprobado que tal alimento produzca tales beneficios. Valorar un alimento en función de sus nutrientes individuales, y no como conjunto, es tremendamente erróneo. Entre otras cosas, puede alientar el consumo exagerado e innecesario de suplementos alimenticios, y la elección de alimentos insanos creyendo que son beneficiosos, solo porque contengan tal o cual nutriente. Nótese además la cantidad de veces que aparece la palabra normal, o el sintagma condiciones normales. No es casual. La normativa europea regula las declaraciones de salud obligando a usar tales términos para que la industria alimentaria no lleve a confusión a los consumidores al exaltar las supuestas bondades de sus productos. Pero la FESNAD no es la industria alimentaria. Por supuesto, la doctora no desperdició la oportunidad para taladrarnos con el mantra de que los productos lácteos son la principal fuente de calcio. Esto es cierto, en nuestra cultura. Pero hay países donde la principal fuente de calcio no son los lácteos, ni siquiera una fuente de origen animal. Por ejemplo, en Japón el calcio se obtiene principalmente de la soja y de sus derivados, o de algas. Y este hecho no es una simple anécdota, debería ser suficiente para demostrar que el consumo de lácteos no es imprescindible para el ser humano. No deja de ser curioso, por cierto, que en países como Japón, donde la principal fuente de calcio no son los lácteos, las recomendaciones de consumo son por lo general inferiores. En realidad, la simple idea de que un mamífero necesite tomar durante toda su vida la secreción mamaria en lactancia de otra especie, es tan absurda, biológica y evolutivamente, que debería bastar para entender que el animal humano no necesita la leche de otro animal. La naturaleza es más sabia que eso, valga la expresión. Así lo racionaliza el Dr. Klaper desde una perspectiva médica. When you think about it, the purpose of cow's milk, I did most of my growing up on a dairy farm in Wisconsin. The purpose of cow's milk is to turn a 65-pound calf into a 400-pound cow as rapidly as possible. Cow's milk is baby calf growth fluid. That's what this stuff is. Everything in that white liquid, the hormones, the lipids, the proteins, the sodium, the growth factors, the IGF, every one of those is meant to blow that calf up to a great big cow, or it wouldn't be there. And whether you pour it on your cereal as a liquid, whether you clot it into yogurt, whether you eat it into cheese, whether you freeze it into ice cream, it's baby calf growth fluid. And women eat it, and it stimulates their tissues, and it gives women breast lumps. It makes the uterus get big, and they get fibroids, and they bleed, and they get hysterectomies, and they need mammograms, and gives guys man boobs. Cow's milk is the lactation secretions of a large bovine mammal who just had a baby. It's for baby calves. You know, I tell my patients, go look in the mirror. Do you have big ears? Do you have a tail? Are you a baby calf? If you're not, don't be eating baby calf growth fluid in any level. There's nothing in it people need. Y no menos cuestionable es el mantra que habitualmente sigue al anteriormente mencionado, y es que, tomar mucha leche es la clave para una buena salud ósea. Cuando se compara la incidencia de fracturas de cadera, el principal tipo de fractura osteoporótica, en distintos países según su consumo de lácteos, resulta que los países que menos lácteos consumen son también en los que menos incidencia tiene la osteoporosis, y viceversa. Pero es que además se han realizado estudios que cuestionan la idea de que un mayor consumo de lácteos,
prevenga las fracturas en los huesos, como este de 2014, o este, y este de 2015. Es evidente que la relación entre el consumo de lácteos y la salud ósea es más que cuestionable, y que en todo caso hay otras consideraciones que son tanto o más importantes para prevenir la osteoporosis que el consumo de calcio. Y también es evidente que podemos alcanzar nuestro requerimiento de calcio prescindiendo de la leche. Pero los expertos en nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard, no solo recuerdan que la leche no es la única fuente de calcio, sino que además sugieren que podría no ser la mejor, pues, además de lo ya comentado, un consumo excesivo de lácteos podría aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, posiblemente aumente el riesgo de padecer cáncer de ovario, y probablemente aumente el riesgo de padecer cáncer de próstata. Es por eso que Harvard establece, para el caso de que se opte por tomar lácteos, un límite de consumo, es decir, un máximo. Como mucho 2 lácteos al día. En la campaña Lácteos, tenlo claro, se recomienda a población general un mínimo de 2 o 3 lácteos al día. ¿Cómo puede ser que el máximo de unos sea el mínimo de los otros? En realidad, y aunque no lo parezca, lo que pretendemos señalar aquí no es lo más o menos saludables que pudieran ser los lácteos, ni si son o no una buena fuente de calcio. Quizá lo sean. Lo que no podemos entender, es que aún hoy las entidades sanitarias referidas a la nutrición en España, sigan empeñadas en perpetuar la idea de que el consumo de leche de vaca y de sus derivados es imprescindible y necesario. Normalmente, promueven esta idea de manera sutil, por omisión de información. Incluyen los lácteos en sus guías alimentarias, y por supuesto en sus infames pirámides alimentarias, haciendo creer que su consumo es necesario, repitiendo el mantra del calcio hasta el sopor, pero jamás dejan claro que es un alimento prescindible, ni cuál pudieran ser otras alternativas para obtener sus nutrientes. Otras veces no se cortan un pelo, y directamente aseveran que se debe tomar lácteos, como afirmó el CSIC desde su cuenta oficial en Twitter. Recordamos que el CSIC es una agencia estatal adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Es anticientífico expresarse en esos términos, y por tanto especialmente escandaloso si lo hace un organismo científico y público. Es muy llamativa la triquiñuela semántica que usó precisamente el Dr. Javier Fontecha, investigador científico del CSIC, en sus declaraciones de aquel acto del 28 de mayo para defender el consumo de lácteos. Existen mensajes discordantes en cuanto a la importancia del consumo de lácteos en adultos, pero a nivel científico no existe ningún aspecto negativo en cuanto al consumo de lácteos durante todas las etapas de la vida. Es decir, no está recomendando el consumo de lácteos porque supongan un beneficio extra para la salud, respecto a no consumirlos. Más bien, está recomendando el consumo de lácteos porque no suponen un perjuicio para la salud. Parece estar reconociendo que no existe tal beneficio, y por fin, que los lácteos no son necesarios. Entonces, si los lácteos son prescindibles, es evidente que debe haber algún motivo por el que defiendan los lácteos con tal vehemencia, hasta el punto de aseverar que deben ser consumidos. Un momento. ¿Qué empresas colaboraron con el programa Lácteos? Tenlo claro. Central Lechera Asturiana, del grupo Capsa, y Danone. Precisamente las dos empresas que más facturan en el sector de la fabricación de leche en España. También Coca-Cola, que si bien tiene una marca de lácteos apenas conocida en España, lo cierto es que no se pierde una oportunidad en la que pueda patrocinar. Con motivo de aquel Día Nacional de la Nutrición, también se celebró un acto en el Club Prensa Asturiana del diario La Nueva España, a cargo de María Fernández, directora del Instituto de Productos Lácteos de Asturias. El instituto pertenece al área de Ciencia y Tecnología de Alimentos del CSIC. Uno de los integrantes de la mesa redonda declaró: el consumo ha bajado de 100 litros al año a 79 en 2 décadas, es necesario aumentarlo. ¿Y quién decía que es necesario aumentar el consumo de lácteos? Pues la directora de Calidad y Nutrición de Capsa, Marta Hernández Cabria, ¿cómo no? ¿Y quién forma parte del patronato del Instituto de Productos Lácteos de Asturias? Pues Central Lechera Asturiana, del grupo Capsa, ¿cómo no? ¿Y qué empresas colaboran con las sociedades de la FESNAD? ¿Y qué empresas colaboran con la Agencia Española de Consumo? Pero en el 28M no solo se defendió el consumo de lácteos, sino que además se atacó al sector de las alternativas vegetales. La presidenta de la FESNAD declaró para Televisión Española:
se están mandando mensajes que son pura desinformación. Están hablando de leches cuando son a veces bebidas vegetales y tenemos una importante deficiencia de calcio. Como siempre dando a entender que la leche es la única fuente de calcio, como si no hubiera otros tantos alimentos y de origen vegetal de donde obtenerlo, pero además, sugiriendo que es imposible obtener la cantidad diaria recomendada de una leche vegetal. Y de hecho existen estudios como este, en los que se compara la biodisponibilidad del calcio de una leche de vaca y de una leche de soja fortificada, que son la gran mayoría si no todas en el mercado. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que la absorción de calcio es equivalente. En este otro artículo publicado en la revista de la Sociedad Americana de Nutrición, se llegó a la misma conclusión, tras revisar una vasta colección de estudios referidos al tema. Quien asevere que la leche es la mejor fuente de calcio biodisponible, está mintiendo. Además, eligiendo alternativas vegetales a la leche de vaca, uno puede disminuir su huella hídrica y de carbono, puesto que estas bebidas producen hasta un 80% menos emisiones de gases invernadero. Por no hablar del sufrimiento que ahorra a millones de vacas y sus terneros cada año. Entonces, de nuevo, sí se puede obtener el calcio requerido prescindiendo de la leche, porque la presidenta de la FESNAD no lo explica. ¿Por qué no lo explica ninguna sociedad de nutrición española? ¿Por qué no se deja claro en ninguna de las guías alimentarias que elaboran? ¿Por qué la defensa acérrima de un producto, cuya producción por cierto no es ni la más sostenible medioambientalmente, ni mucho menos la más ética? Mientras la industria láctea, también la farmacéutica, siga influyendo en las recomendaciones de consumo de entidades sanitarias referidas a la nutrición, tanto si son públicas como si no, ya que se les supone un espíritu de servicio público. Estas seguirán perpetuando de manera directa o indirecta la idea de que, calcio, leche y salud son sinónimos, y en definitiva, la idea de que los lácteos son necesarios. Seguirán prevaleciendo los intereses económicos de la industria, por sobre los derechos y los intereses de los ciudadanos, y por supuesto, por sobre los intereses de los demás animales. Seamos claros. ¿Hay algún nutriente esencial presente exclusivamente en los lácteos? No. ¿Se puede obtener cualquier nutriente de los lácteos prescindiendo de ellos? Sí. ¿Se puede obtener el calcio requerido prescindiendo de los lácteos? Sí. ¿Consumir lácteos aporta algún beneficio extra a la salud? No. Los lácteos no son necesarios, tenlo claro. Seguiremos informando.